Capítulo 8. Prácticas especiales de esta devoción. Prácticas externas. Aunque esta devoción sea esencialmente interior, tiene, sin embargo, varias prácticas externas que no hay que descuidar. Ya porque las prácticas externas ayudan a las interiores, ya porque recuerdan al hombre, que siempre se deja guiar por los sentidos, lo que ha hecho o deba de hacer. Ya finalmente porque sirven para edificar al prójimo que las vea. Cosas que no pueden conseguirse con las simplemente interiores. No vengan pues ningún mundano o criticón a decirme que la verdadera devoción es la del corazón, que conviene evitar lo puramente exterior por el peligro de satisfacer la propia vanidad, que la devoción debe estar oculta. A esto les contestaré con mi maestro. Que los hombres vean sus buenas obras para que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No deben hacerse las buenas obras, como dice San Gregorio, para agradar a los hombres y buscar sus alabanzas, lo que sería vanidad, sino que al ocurrir, es nuestro punto de vista, el agradar solamente a Dios y procurar por tal medio su glorificación, sin preocuparnos en absoluto ni de las críticas ni de los aplausos de los hombres. Expondré un resumen de algunas prácticas externas, no porque hayan de hacerse sin devoción interior, sino porque tienen aspectos exteriores por las que se distinguen de las puramente internas. 1. Consagración después de los ejercicios preparatorios. Práctica primera. Quienes deseen abrazar esta devoción singular, que hoy por hoy carece de la oportuna cofradía que le convendría tener, después de haberse ocupado por espacio de 12 días cuando menos, en vaciarse del espíritu del mundo, contrario al de Jesucristo. Según ha venido demostrado en la primera parte de esta preparación para el reinado de Cristo, emplearán 3 semanas en llenarse de Jesús por medio de la Santísima Virgen. He aquí el orden que podrán seguir. Durante la primera semana, en sus oraciones y obras de piedad tendrán como intención la de conseguir el conocimiento exacto de sí mismo y la contrición de los pecados propios, haciéndolo todo además con espíritu de humildad. Con tal fin podrán meditar, de estimar lo acertado sobre lo expuesto acerca de nuestro fondo malo y mirarse. Durante los 6 días de esta primera semana, como caracoles babosos, como sapos, cerdos, serpientes y chivos. O también profundizar sobre estos 3 pensamientos de San Bernardo. Piensa en lo que has sido, semilla putrefacta, en lo que eres, un basurero, en lo que habrás de ser, comida de gusano. Pedirán también a Dios y a su Santo Espíritu que les ilumine, diciendo: Señor, que yo vea, que yo me conozca, o también ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Y rezarán todos los días las letanías del Espíritu Santo y la oración que les sigue, indicadas en las primeras partes de esta obra. Recurrirán asimismo a la Santísima Virgen para obtener la gracia de la humildad, que debe ser el fundamento de las demás gracias, y para ello le dirán todos los días la salve del mar estrella y sus letanías. En la semana segunda se emplearán en el conocimiento de María, dirigiéndose a tal finalidad sus oraciones cotidianas. Pedirán ese conocimiento al Espíritu Santo y con la misma finalidad podrán leer y meditar lo que hemos dicho. Sí, lo que hemos dicho sobre la Santísima Virgen y rezar. Como en la semana anterior, la letanía del Espíritu Santo y la salve del mar estrella. Y además un rosario al día o cuando menos la tercera parte del mismo. Emplearán la semana tercera en conocer a Jesucristo. A tal fin podrán leer y meditar lo dicho.
Sobre él, en la presente obra, y rezar la oración de San Agustín, transcrita al principio de esta segunda parte, asimismo podrás decir con dicho santo 1 y 100 veces al día: Señor, que te conozca. O también: Señor, que yo comprende lo que eres. Y rezarán, como en las semanas precedentes, las letanías del Espíritu Santo y la salve del María Estrella, añadiéndoles cada día las letanías del dulce nombre de Jesús. Al terminar las 3 semanas, se confesarán y comulgarán con intención de darse a Jesucristo en calidad de esclavos, por amor y por mano de María. Después de la comunión, que procurarán hacer con arreglo a lo que se indica más adelante, leerán la fórmula de su consagración que aparece al final de este libro. Si esta fórmula no la tuviesen impresa en hoja aparte, deberán escribirla a los interesados de su puño y letra o hacerla copiar, y la firmarán, según costumbre, el mismo día de la consagración. Será conveniente que en ese día entreguen algún tributo a Jesucristo y a su Santa Madre, ya en señal de penitencia por su infidelidad durante la vida pasada a los votos del bautismo, ya para atestiguar su dependencia del dominio de Jesús y de María. Ese tributo podrá ser conforme a la devoción y posibilidades de cada cual, como un ayuno, una mortificación, una limosna, un cirio, y aunque no se ofreciera más que un simple alfiler corriente. Ofreciéndolo de corazón, conseguirá agradar a Jesús, que solo se fija en la buena voluntad. Por lo menos una vez al año, en el día del aniversario, deberá renovarse la misma consagración observando idénticas prácticas durante las 3 semanas precedentes. También podrá renovarse una vez al mes y aún diariamente lo hecho, repitiendo estas sencillas palabras: Yo soy todo tuyo y todo cuanto poseo te pertenece. Amable Jesús mío, por medio de María, tu Santísima Madre. El rezo de la coronita de la Santísima Virgen. Práctica segunda. Rezarán todos los días de su vida sin adquirir, con todo, obligación formal, la coronita de la Santísima Virgen, que consta de 3 Padre Nuestros y 12 Ave Marías, en honor de los 12 privilegios y grandezas de Nuestra Señora. Esa práctica devota es muy antigua y se basa en la Sagrada Escritura, en la que se lee que San Juan Evangelista vio a una señora coronada con 2 estrellas, abrillantada por el sol y con la luna bajo sus pies, que, según los intérpretes, fue María Santísima. Hay varias formas de rezar esta coronita y ocuparía mucho espacio querer referirlas todas. El mismo Espíritu Santo se encargará de enseñárselas a quienes practiquen con devoción y santidad esta devoción tan simpática. Sin embargo, diré que una manera sencilla de rezarla es empezar diciendo: Hazme digno de alabarte, Virgen Santa, dame valor contra tus enemigos. Y rezará a continuación un credo, y enseguida por 3 veces consecutivas un Padre Nuestro, 4 Ave Marías y un Gloria al Padre. Y para terminar, el Sumptum Praesidium. Repito, y para terminar, el Sumptum Praesidium. Llevar cadenillas. Práctica tercera. Es cosa muy laudable, honorífica y de gran utilidad para cuantos se han hecho esclavos, del modo dicho de Jesús y de María, llevar consigo en señal de su esclavitud por amor pequeñas cadenas de hierro previamente bendecidas con la fórmula que aparece más adelante. Estos signos externos, a decir verdad, no son esenciales, y cualquiera que haya abrazado esta devoción puede prescindir de ellos, pero, sin embargo, no puedo por menos que alabar a los que, después de haberse librado de las
ignominiosas cadenas de la esclavitud del demonio, al que les habían esclavizado al pecado original y tal vez otros actuales, se han sometido voluntariamente a la gloriosa esclavitud de Jesucristo y que con San Pablo se glorifican de estar encadenados por Jesucristo. Cadenas de hierro nada vistosas, pero 1000 veces más honrosas y preciosas que todos los collares de oro de los emperadores. Hubo un tiempo en que nada era tan ignominioso como la cruz. Hoy, en cambio, nada hay en la cristiandad tan hermoso como ella. Lo mismo podemos decir del hierro de la esclavitud. Nada había tan ignominioso entre los antiguos como aún sucede en la actualidad en algunas partes del mundo, pero entre los cristianos nada hay de más honor que estas cadenas de Jesucristo. Y con razón, ya porque nos preservan de las infames ligaduras del pecado y del demonio, ya por ponernos en libertad y adscribirnos a Jesús y a María, pero no obligados por la fuerza y la violencia, sino atraídos por la caridad y el amor. ¿Cuál corresponde entre padre e hijos? Los tendré sujetos, dice Dios por boca del profeta Oseas, con cadenas de caridad. Unas cadenas tan fuertes como la muerte, y aún, en cierto modo más que ella para quienes tengan la dicha de llevar esas insignias gloriosas hasta el último momento de su vida. Pues aunque la muerte destruya sus cuerpos reducidos a podredumbre, no destruirá los grilletes y cadenas de su esclavitud, que, por ser de hierro, no desaparecen tan fácilmente, y por tanto esas cadenas que estrecharán sus huesos en el día del juicio universal. Cuando suceda la resurrección de la carne, contribuirá, cambiadas en cadenas de luz y de gloria, a su glorificación verdadera y definitiva. Dichosos pues, 1,000 veces dichosos los ilustres esclavos de Jesús en María, que llevan hasta el sepulcro sus cadenas. He aquí las razones de que lleven esas cadenillas. Primero, es para recordar al cristiano los votos y promesas hechos en el santo bautismo, la renovación de los mismos con motivo de abrazar esa devoción de la esclavitud voluntaria por amor y la obligación que tiene de ser constante y fiel en ella. Así como el hombre que se guía más por sus sentidos que por la fe pura, olvida con facilidad sus obligaciones para con Dios si no tiene algo que obre como excitante de su mente para recordárselas. De igual manera sirven admirablemente esas cadenillas para recordar al cristiano las cadenas del pecado y la esclavitud del demonio de las que el santo bautismo le liberó, y la promesa de sumisión hecha a Jesucristo con ocasión del mismo bautismo, confirmada luego con la renovación de sus votos. Un motivo cierto de que muchos cristianos no piensen en sus santos votos bautismales y vivan silenciosamente a estilo pagano, como si nada hubieran prometido a Dios, es el de no llevar encima de ellos ninguna señal exterior que refresque su memoria. 2. Es para demostrar que no se avergüenza de la esclavitud y servidumbre adoptadas con relación a Jesucristo, y que renuncia, en cambio, a la funesta servidumbre del mundo, del pecado y del demonio. 3. Es para prevenirse e inmunizarse contra las cadenas del pecado y del demonio, porque tenemos que llevar forzosamente cadenas, o las de iniquidad o las de salvación y caridad. Hermano mío muy querido, rompamos las cadenas del pecado y de los pecadores, del mundo y de los mundanos, del demonio y de sus secuaces. Lancemos bien lejos de nosotros su funesto yugo. Pongamos nuestros pies para servirme,
de la expresión del Espíritu Santo. En los gloriosos hierros de Jesucristo, presentemos nuestro cuello a sus cadenas. Doblemos la espalda y carguemos con la sabiduría que es Jesucristo. Y no nos disguste llevar sus cadenas. Carguemos con la sabiduría. Habrá notado que el Espíritu Santo prepara al alma antes de decirle estas palabras para que no deseche consejo tan importante. Y he aquí los términos en lo que lo hace. Escucha, hijo, y acepta mi parecer y no rechaces mi consejo. Amigo mío muy querido, deberás alegrarte de que quiera ahora unirme al Espíritu Santo para darte el mismo consejo. Sus cadenas son ataduras que al estrechar dan salud. Jesucristo, pendiente de la cruz, todo lo atrae hacia Él. Por amor o por fuerza, y así atraerá a los réprobos con las cadenas de sus pecados para encadenarlos, como forzados y diablos a su ira eterna y a su justicia vengadora. Pero atraerá también, especialmente en los últimos tiempos, a los predestinados con los vínculos de la caridad. Los atraje con cuerdas de amor y los alimenté con bondad. Estos esclavos amantes de Jesús, estos prisioneros de Cristo, pues llevar sus cadenas al cuello, a los brazos, en su cintura o en los pies. El padre Vincenzo Carafa, séptimo general de la Compañía de Jesús, muerto en olor a santidad el año 1643, llevaba en señal de su esclavitud un grillete de hierro en los pies y decía que la disgustaba mucho no poder arrastrar en público su cadena. La madre Inés de Jesús, recordada anteriormente, llevaba una cadena de hierro en la cintura. Otros la han llevado en el cuello en penitencia de los collares de perlas que antes habían lucido en el mundo, y otros en los brazos para acordarse durante sus ocupaciones que eran esclavos de Jesús. Culto especial al misterio de la encarnación del Señor. Práctica cuarta. Los esclavos por amor tributarán un culto muy especial al misterio de la encarnación del Verbo, del que la Iglesia hace conmemoración el 25 de marzo y es el misterio apropiado para esta devoción. El Espíritu Santo fue, en efecto, el inspirador de esta devoción. Primero, para que celebrásemos e imitáramos la inefable dependencia de María con que quiso vivir el Hijo de Dios, con el fin de dar gloria a Dios su Padre y salvar nuestras almas, apareciendo dicha dependencia de manera especialísima en el misterio de la encarnación, por el cual Jesucristo se convirtió en prisionero y esclavo en el seno de la celestial María, dependiendo de ella por completo. Segundo, para que agradeciéramos a Dios las innumerables gracias que concedió a María y sobre todo por haberla elegido para dignísima madre suya, elección que se verificó precisamente con este misterio. Estos dos son los principales fines de la esclavitud de Jesucristo en María. Se debe fijar el amable lector que digo, corrientemente, el esclavo de Jesús en María, la esclavitud de Jesús en María. Se puede decir como hasta aquí lo han venido haciendo muchos, y con verdad el esclavo de María, la esclavitud de la Virgen María, creo que está mejor dicho el esclavo de Jesús en María, como lo aconsejó Tronson, superior general del seminario de San Sulpicio y persona muy renombrada por su virtud y conocimiento. A un eclesiástico que se lo había consultado, y los motivos son estos.
que como quiera que vivamos en un siglo orgulloso en el que hay muchos doctos inflados de sí mismos, espíritus duros y críticos que tienen que censurar hasta las prácticas piadosas más sólidas y mejor fundadas, para no darles ocasión de críticas inútiles o perjudiciales. Conviene decir la esclavitud de Jesús en María y llamarse esclavos de Jesucristo, en vez de esclavos de María, denominando esta devoción por su fin último, que es Jesucristo, con preferencia a la vía y medio de llegada a este fin, que es María, aunque pueda decirse de una forma u otra con mucha propiedad y sin escrúpulo alguno, como hago yo mismo. Como, por ejemplo, quien vaya de Orleans a Tours por Amboise puede decir que va a Amboise y a Tours, que es un viajero para Amboise y para Tours, con esta diferencia. Sin embargo, que Amboise es sencillamente el paso para ir a Tours, y Tours es solamente el punto de su destino, la meta de su viaje. Como quiera que el misterio principal que se celebra y recuerda con esta devoción es el de la encarnación, por no poderse ver a Jesús sino a María, y encarnado en su seno, por eso es mejor decir esclavitud de Jesús en María, de Jesús que reside y reina en María, conforme a la oración de tantos hombres ilustres. Jesús que vive en María, ven y vive en tus siervos con el espíritu de tu santidad. Este modo de hablar muestra mucho mejor la unión íntima existente entre Jesús y María. Ambos están tan estrechamente unidos que el uno está del todo en la otra. Jesús está todo en María y María está toda en Jesús, o mejor dicho, no es ella, sino que es Jesús quien únicamente vive en María. Y así será más fácil separar del sol la luz que a María de Jesús. Y por eso nuestro Señor puede llamarse Jesús de María y la Santísima Virgen, María de Jesús. No tengo tiempo para entretenerme con las excelencias y grandezas del misterio de Jesús viviendo y reinando en María, es decir, del misterio de la encarnación del Verbo. Me contentaré por consiguiente con decir en pocas palabras que este es el misterio principal de Jesucristo, el más oculto, el más sublime y el menos conocido. Que con este misterio, cuando estaba en el seno de María, a quien por esta razón lo llaman los santos, la sal de los secretos de Dios, escogió, de acuerdo con ella, a todos los elegidos. Con este misterio obró Jesús todos los misterios de su vida que le siguieron, habiendo accedido desde entonces a aceptarlos y cumplirlos. Entrando en el mundo, Cristo dijo: aquí vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. De manera que este misterio es un compendio de todos los misterios por contener la voluntad y la gracia de los demás. Y en fin, que este misterio es el trono de la misericordia, de la liberalidad y la gloria de Dios. Y es el trono de su misericordia con respecto a nosotros, porque como quiera que no podamos aproximarnos a Jesús, sino por medio de María, así tampoco no es dado verlo ni hablarle, sino por medio suyo también. Ahora bien, Jesús siempre atiende a su querida madre y únicamente concede por su medio la gracia y su misericordia a los pobres pecadores. Acerquémonos pues sin vacilación al trono de la gracia. Es el trono de su liberalidad hacia María, porque mientras como nuevo Adán habitó en ese verdadero paraíso terrenal, obró en él ocultamente tantas maravillas, que ni los ángeles ni los hombres pueden abarcarlas con su comprensión. Y por eso llaman los santos a María, la magnificencia de Dios, como si Dios no tuviera magnificencia sino en María.
Es el trono de la gloria para su Padre eterno, porque Jesucristo aplacó perfectamente en el seno de María a su Padre, que estaba enojado con los hombres. Le resarció perfectamente de la gloria que le había arrebatado el pecado, y mediante el sacrificio que hizo allí de su voluntad y de sí mismo, le procuró mayor gloria que la que le habían podido dar todos los sacrificios de la ley antigua. Y además, le proporcionó una glorificación infinita que no había podido recibir hasta entonces de parte de los hombres. Devoción por el Ave María y el Rosario. Práctica quinta. Rezarán con gran devoción el Ave María, es decir, la salutación angélica cuyo valor, mérito, excelencia y necesidad bien pocos cristianos conocen, aun de entre los más instruidos. La misma Virgen Santísima se ha aparecido muchas veces a grandes santos para mostrarles su virtud, como Santo Domingo, San Juan Capistrano, el Beato Alan de la Roche. Estos escribieron libros enteros sobre las maravillas y la eficacia de esa oración para la conversión de las almas. Y proclamaron bien alto y predicaron públicamente que, habiendo dado comienzo la salvación del mundo por medio del Ave María, también depende de esta oración la salvación particular de cada uno. Y que, así como la salutación del ángel hizo producir fruto de vida en la tierra árida y estéril, si se reza bien, hará germinar en nuestras almas la palabra divina y producir el fruto de la vida que es Jesucristo. Y que, siendo el Ave María un rocío celestial que riega la tierra, es decir, nuestras almas para que den fruto a su tiempo, al no caer ese rocío sobre un alma determinada, ésta no dará fruto alguno, sino solamente abrojos y espinas, y estará en peligro de ser maldita. He aquí lo que reveló la Santísima Virgen al Beato Alan de la Roche. Como se cuenta en su libro La dignidad del Rosario y referido por Cartagena, debes saber, hijo mío, y hacerlo saber a todos, que es indicio de probable y próxima condenación eterna el rezar con aversión, tibieza y negligencia la salutación angélica que fue la salvación del mundo entero. Palabras estas muy consoladoras y terribles a un mismo tiempo, que no serían fáciles de creer si no fueran de un santo, y sin antes que él no las hubiese dicho un Santo Domingo de Guzmán, y las hubieran repetido luego muchas notabilidades, y si no lo abonase a sí mismo la experiencia de varios siglos. Pues está bien comprobado que todos los que llevan el sello de la reprobación, como son todos los herejes, los impíos, los soberbios y mundanos, odian y desprecian el Ave María y el Rosario. Los herejes todavía rezan el Padre Nuestro, pero no el Ave María ni el Rosario, que lo miran con horror. Antes tolerarían una culebra sobre ellos que un rosario. Los soberbios, aunque católicos, como tienen las mismas inclinaciones que su jefe, Lucifer, desprecian o miran con indiferencia el Ave María y tienen el rosario por devoción de beatas y útil, en todo caso, para los ignorantes y analfabetos únicamente. Y por el contrario, ha podido comprobarse que las personas que presentan señales de predestinación sienten afecto hacia el Ave María y lo rezan con mucho gusto y frecuencia, aplicándose a esta oración tanto más cuanto más unidos están con Dios.
Todo esto reveló también la Santísima Virgen al Beato Alano después de las palabras citadas anteriormente. Y no sé por qué sucede así, pero esa es la realidad. No tengo medio mejor de conocer si un alma es de Dios que el de cerciorarme si reza con gusto el Ave María y el Rosario. Y digo si reza con gusto porque puede ocurrir que alguien tenga impotencia natural o quizás sobrenatural para rezar y que, sin embargo, le guste lo mismo y lo recomiende a otros. Almas predestinadas, esclavas de Jesús en María, sepan que el Ave María es después del Padre Nuestro, la más hermosa de todas las oraciones. Es el cumplimiento más perfecto que podéis hacer a María, por ser el mismo cumplimiento que le hizo el Altísimo por medio de un arcángel para ganarse su corazón. Y resultó ser tan eficaz que, en efecto, por los secretos atractivos que encierra, que María dio su consentimiento para la encarnación del Verbo a pesar de su profunda humildad. Con este saludo se podrán ganar también ustedes su corazón infaliblemente si lo dicen como es debido. El Ave María bien dicha, esto es, rezada con atención, devoción y modestia, es, según los santos, el enemigo más acérrimo del diablo, al que pone en inmediata huida, y el martillo que lo machaca y tritura. Es la santificación de las almas, la alegría de los ángeles, la melodía de los predestinados, el cántico del Nuevo Testamento, el placer de María y la gloria de la Santísima Trinidad. Es decir, el Ave María es el rocío celestial que hace fecunda al alma. Es un beso casto y cariñoso que se da a María. Es un clavel encarnado que se le ofrece. Una perla preciosa que se le presenta. Una copa de néctar divino que se le sirve. Todas esas comparaciones son de los santos. Les pido, por tanto, muy vivamente, por el amor que les profesó en Jesús y María, que no se conformen con la coronita de la Santísima Virgen, sino que recen todos los días la cuarta parte del Santo Rosario y aún el Rosario entero, si tuvieran tiempo para ello. Y si así lo hicieran, en el instante de su muerte bendecirán el día y la hora en que me hubieran hecho caso. Y después de haber cosechado en esta vida las bendiciones de Jesús y María, quien siembra generosamente, generosamente cosecha. Rezar el Magnificat, práctica sexta. Con el fin de dar gracias a Dios por los favores y privilegios concedidos a María Santísima, sus devotos esclavos deberán rezar con frecuencia el Magnificat siguiendo el ejemplo de la Beata María Dioignes y de muchos santos. Es la única oración y composición poética que conocemos de la Virgen María, o mejor dicho, la que compuso nuestro Señor Jesucristo, de alabanza que ha recibido Dios en la ley de la gracia. Por una parte, el más humilde y reconocido, por otra, el más sublime y más bello de todos los cánticos. Y son tan grandes y profundos los misterios en él contenidos que ni los mismos ángeles los conocen todos. Gerson, el doctor tan sabio y piadoso, después de haber pasado gran parte de su vida componiendo tratados pletóricos de erudición y de piedad acerca de los temas más difíciles, se dispuso a explicar con miedo el Magnificat al fin de su vida, como remate y corona de toda su obra. El docto autor refiere muchas cosas admirables de este cántico en su volumen que escribió y entre otras dice que la Santísima Virgen lo recitaba con mucha frecuencia y de modo especial después de la Santa Comunión, en acción de gracias.
El sabio Benzonio, explicando también el Magnificat, refiere muchos milagros obtenidos por su virtud y dice que los diablos tiemblan y huyen cuando oyen las palabras. Levanta con fuerza tus brazos, dispérsalos de corazón soberbio, derriba de su trono a los poderosos y eleva a los humildes. Desprecio del mundo, práctica séptima. Los frailes siervos de María deben despreciar, odiar y huir mucho del mundo que está pervertido, valiéndose para ello de las prácticas de menosprecio del mundo que hemos expuesto en la parte primera de este tratado. Además de las prácticas externas que acabamos de referir, y que no deben descuidarse ni por negligencia ni por menospreciarlas, antes bien, cumplirlas en la medida que el estado y las circunstancias de cada cual se lo permitan. He aquí ahora algunas prácticas interiores propias de esta devoción y muy santificadoras para aquellos a quienes llame el Espíritu Santo a un alto grado de perfección. Consisten estas, para decirlo en pocas palabras, en realizar todos los actos por medio de María, con María y para María, a fin de llevarlos a cabo con perfección por medio de Jesús, con Jesús, en Jesús y para Jesús. Por medio de María. Debemos realizar todas nuestras acciones por medio de María. Esto es, necesitamos obedecer en todo a Nuestra Señora y tener en lo que hagamos el Espíritu de la Virgen María, que es el Espíritu Santo de Dios. Y ya he sabido que quienes se guían por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Luego quienes se guíen por el Espíritu de María serán hijos de María y por consiguiente, según lo hemos demostrado, hijos de Dios también. Entre los innumerables devotos de la Virgen María, solamente son devotos fieles y verdaderos los que obran en conformidad con el Espíritu mariano. El Espíritu de María es el mismo Espíritu de Dios, porque la Santísima Virgen no obró nunca llevada de su propio espíritu, sino según el Espíritu de Dios, uniéndose tan completamente de ella, que se hizo su propio espíritu. De aquí que se diga, San Ambrosio, que el alma de María esté en todos y cada uno de nosotros para glorificar al Señor. Que el Espíritu de María esté en todos y cada uno de nosotros para regocijarnos en Dios. Qué feliz es un alma cuando, como un hermano jesuita apellidado Rodríguez, muerto en olor de santidad, está poseída y gobernada enteramente por el Espíritu de María, que es un espíritu suave y fuerte, celoso y prudente, humilde y animoso, puro y fecundado. Para que el alma se guíe por este Espíritu de María, se precisa ante todo, primero renunciar al espíritu propio, a los pensamientos y deseos propios antes de hacer cualquier cosa. Así, por ejemplo, antes de la oración, cuando nos dispongamos a celebrar u oír la Santa Misa, a comulgar, etc. De otra forma, si nos dejamos guiar por nuestro propio espíritu, que es obscuro de por sí, y por la malicia de nuestra propia voluntad en lo que hiciéramos, pondríamos obstáculos al Santo Espíritu de María, aunque nos pareciese lo contrario. Segundo, debemos tener el Espíritu de María para que ella nos mueva y nos guíe como le parezca mejor. Tenemos que ponernos y estar en sus manos virginales como una herramienta en las manos de un productor, como una flauta en las manos de un hábil músico. Hay que perderse y abandonarse en ella, como una piedra que se echa al mar. Lo que se consigue en un instante con una sola mirada del espíritu, con un ligero impulso de la voluntad o también verbalmente diciendo, por ejemplo, me renuncio a mí y me consagro a ti, querida Madre mía.
Y aunque no se experimente ninguna dulzura sensible con tal acto de unión, no por eso deja de ser verdadero, de modo idéntico que si dijera con igual sinceridad: Dios nos libre, me entrego al demonio. Se le pertenecería aunque no se experimentase ninguna determinada sensación al pronunciar estas palabras. Tercero, durante las acciones y después de ellas conviene que renovemos de vez en cuando el acto de ofrecimiento y de unión formulado al principio, porque cuando más lo renovemos, tanto más nos santificaremos y antes llegaremos a la unión con María y con su Espíritu, que es el mismo Espíritu de Jesús. B. Con María. Necesitamos obrar con María, es decir, que al emprender cualquier acción debemos fijarnos en ella como en el modelo perfecto de toda virtud formado por el Espíritu Santo en una simple criatura, procurando imitar dicho modelo conforme a nuestras posibilidades. Y así, en todo lo que vayamos a hacer, conviene que nos preguntemos, como lo hizo o lo haría la Santísima Virgen si se encontrara en nuestro lugar. Para ese fin, deberemos examinar y meditar las insignes virtudes que practicó María durante su vida mortal y de modo particular, primero su fe viva por la que creyó sin vacilación en las palabras del ángel y luego siguió creyendo con fidelidad y constancia hasta el pie de la cruz en el Calvario. Segundo, su profunda humildad que motivó que la Virgen se ocultase, callase, se sometiese en todo y se pusiese siempre en el último lugar. Tercero, su pureza, toda divina, que no tuvo ni tendrá nunca igual bajo del cielo. Y en su resumen, todas las demás virtudes. Tengamos presente, lo repito por segunda vez, que María es el único e insuperable modelo de Dios, calificada para dar imágenes vivientes de Dios con poco gasto y en poco tiempo, y que el alma que le encuentre y se pierde en ella queda transformada enseguida en Jesucristo por este incomparable molde sacado del modelo natural. C. En María. Debemos hacerlo todo en María. Para comprender esto bien, es preciso saber que la Santísima Virgen es el verdadero paraíso terrenal del nuevo Adán y del que el antiguo paraíso terrenal fue solo figura. Hay en este paraíso terrenal riquezas, hermosuras, cosas raras y dulzuras exquisitas e inexplicables dejadas en él por el nuevo Adán, Cristo nuestro Señor. En este paraíso encontró efectivamente todas sus complacencias por espacio de 9 meses, obró maravillas e hizo ostentación de sus riquezas con la magnificencia de un Dios. Este lugar sacrosanto solo tiene tierra virgen e inmaculada, la misma de que fue formado el nuevo Adán sin mancha ni impureza, alguna por obra del Espíritu Santo que habita en él. En el paraíso terrenal se encuentra el árbol de la verdadera vida que produjo a Jesucristo, verdadero fruto de vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal que dio luz al mundo. En ese lugar divino hay árboles plantados por la mano de Dios y regados con su unción divina que han dado y siguen dando todos los días frutos de sabor divino. Hay también parcelas y macizos esmaltados de hermosas y variadas flores de virtud, cuyo suave aroma embriaga y deja extasiados a los mismos ángeles. Hay también en ese lugar deliciosos y verdes prados de esperanza, torres inexpugnables por la fortaleza de sus muros e invencibilidades de las defensas, mansiones encantadoras de toda confianza, etc.
Solamente el Espíritu Santo puede hacer entender la verdad oculta tras esas figuras de cosas materiales. Cubre asimismo ese lugar un aire libre de toda imperfección, la pureza. Reina un hermoso día sin noche, la santa humanidad. Luce un sol espléndido sin sombra alguna que lo empañe. La divinidad arde de continuo un alto horno de claridad en el que cualquier clase mineral de hierro que se introduzca se quema, se derrite y queda convertido en oro puro. Y hay, por fin, un río de humanidad que brota de la tierra y luego se divide en 4 brazos, los de las 4 virtudes cardinales, que riega todo este lugar de encanto. Por boca de los santos padres llama al Espíritu Santo a la Virgen María, entre otras cosas. Primero, la puerta oriental por donde entra y sale al mundo el gran sacerdote que es Jesucristo. Por ella se presentó en efecto por primera vez en el mundo Jesucristo, y por ella vendrá la segunda vez. Segundo, el santuario de la divinidad, el lugar de reposo de la Santísima Trinidad, el trono de Dios, la ciudad de Dios, el altar de Dios, el templo de Dios, el mundo de Dios. Todos estos títulos y elogios son verdaderos por demás y corresponden a otras tantas maravillas y gracias obradas por el Altísimo en María. Riqueza inagotable, gloria inmensa, placer sin fin, felicidad inigualable, poder entrar y morar en María, en la cual puso el Altísimo el trono de la gloria suprema. Pero qué difícil resulta a pecadores como nosotros conseguir permiso y tener la capacidad y luz suficiente y necesaria para entrar en sitio tan sano y excelso, guardado, no ya por un querubín como el antiguo paraíso terrenal, sino por el mismo Espíritu Santo que se hizo dueño absoluto de él y dijo a María: María está cerrada, María está sellada. Los míseros hijos de Adán y Eva, expulsados otrora del paraíso terrenal, pueden entrar en este otro solo por un favor especial del Espíritu Santo que deben merecer previamente. Cuando por propia fidelidad se haya alcanzado tan señalado favor, conviene habitar en el hermoso interior de María con complacencia. Reposar allí tranquilamente en paz, apoyarse en él con confianza, esconderse y perderse sin reservas para que el alma, en el seno virginal de María, primero se nutra con su leche, gracia y misericordia maternales. Segundo, vea desaparecida de sí la turbación, los temores y los escrúpulos. Tercero, esté en seguro contra todos sus enemigos, o sea, el demonio, el mundo y el pecado, que jamás tuvieron acceso allí, por cuyo motivo dice María que no pecarán los que trabajen en ella. El que mora espiritualmente la Virgen no cometerá ningún pecado de consideración. Cuarto, para que sea en Jesucristo y Jesucristo formado en el alma, ya que como dicen los santos padres, el seno de María es la sala de los divinos sacramentos, en donde se formaron Jesús y todos los elegidos. Por María, finalmente, tenemos que hacer todas nuestras acciones por María, porque habiéndonos entregado por entero a su servicio, es justo que todos lo hagamos para ella, como un criado, un siervo, un esclavo. No quiere decir que hayamos de tomar a la Virgen como el fin último de nuestras obras, pues ya sabemos que solamente lo es Jesucristo, sino más bien como nuestro fin próximo, como el ambiente adecuado y vía fácil para ir a Él. Además, como buenos siervos y esclavos no podemos estar ociosos, sino que fortalecidos y amparados por su protección. Debemos emprender y cumplir grandes cosas para nuestra justa soberana, defender sus privilegios cuando alguien los ataque,
velar por su gloria si se la quiere empeñar, atraer a cuantos podamos a su servicio y a esta sólida y verdadera devoción. Hablar y gritar contra quienes abusan de su devoción para ultrajar a su Hijo. Y, al mismo tiempo, tratar de propagar y establecer esta que es la verdadera. Y no debemos exigirle la más mínima recompensa por estos pequeños servicios, sino considerarnos bien satisfechos con el honor de pertenecer a tan amable y esclarecida princesa, y con la dicha de estar unidos por medio suyo a Jesús, su Hijo, con vínculo indisoluble en el tiempo y en la eternidad. Gloria a Jesús y María, gloria a María en Jesús, gloria solamente a Dios. Ese ha sido el último capítulo del libro. Nos vemos en el próximo video para el suplemento, o sea, el modo de practicar esa devoción en la Sagrada Comunión. ¿Qué hacer antes de la comunión? A la próxima, Dios los bendiga.